Mi familia me humilló por ser mesero durante 10 años, hasta que el dueño del restaurante me entregó las llaves frente a todos. Tráenos el vino más caro que tengas, mesero. La voz de mi hermano goteaba un desprecio tan espeso que casi podía verlo manchar el mantel blanco. Levanté la vista de mi bloc de notas y lo miré. A él. A mi padre, que sonreía con aprobación. A mi madre, que desviaba la mirada hacia la lámpara, como si de repente le interesara la metalurgia. No estaban en un restaurante cualquiera. Estaban en mi lugar de trabajo. Mi santuario. Y habían venido a profanarlo. Mi vida familiar tenía una banda sonora, y era el sonido sordo y constante de la decepción. Desde que tengo memoria, mi valor como persona se medía con una única vara, la ambición. Mi padre, Ricardo, era un empresario hecho a sí mismo, un hombre que había salido de la nada para construir una modesta empresa de importaciones. Su historia era su evangelio, y nos la predicaba cada noche en la cena. El trabajo duro, el prestigio, las apariencias. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que daban las órdenes y los que las tomaban. Mi hermano mayor, David, era su discípulo estrella. Nació con un don para los números y una sed insaciable por la aprobación paterna. Se graduó en contabilidad con honores, consiguió un trabajo en una firma importante y se casó con la hija de uno de los clientes de mi padre. Era el orgullo de la familia, el hijo que no había decepcionado, la prueba viviente de que la filosofía de mi padre era la correcta. Cada uno de sus logros era celebrado con cenas ostentosas y brindis ruidosos. Y luego estaba yo, Marco. El error en la ecuación. La nota discordante en su sinfonía de éxito. Yo no tenía la mente fría de David para las finanzas, ni el hambre de mi padre por el dominio. Yo tenía, gente. Me gustaba escuchar, observar, entender las pequeñas historias no contadas que se esconden en una sonrisa cansada o en un gesto nervioso. Encontraba más valor en una conversación honesta que en un balance de cuentas. Para mi padre, esto no era una cualidad. Era una debilidad. Un defecto de fabricación. A los 17 años, necesitaba un trabajo. Mientras mis amigos repartían periódicos o trabajaban en centros comerciales, yo encontré un puesto como ayudante de camarero en el Rincón de Julián, un pequeño restaurante italiano de barrio, de esos con manteles a cuadros y velas en botellas de Chianti. El dueño, don Julián, era un inmigrante de unos 60 años, con manos nudosas de tanto amasar pasta y unos ojos que habían visto más vida de la que yo podía imaginar. La primera vez que mi familia se enteró fue en la cena de mi 18º cumpleaños. ¿Todavía sigues en ese sitio?, preguntó mi padre, la palabra sitio pronunciada como si fuera un sinónimo de vertedero. Pensé que era algo temporal. Me gusta, papá. Estoy aprendiendo mucho. David se rió. ¿Aprendiendo a decir, desea queso parmesano? No te equivoques, Marco. Eso no es aprender. Eso es servir. Esa fue la primera vez que lo oí. Servir. En su boca, la palabra era un insulto, una mancha. A partir de ese día, mi trabajo se convirtió en su arma favorita. En cada reunión familiar, la pregunta era la misma, ¿y tú, Marco? ¿Todavía sigues sirviendo mesas? Se convirtió en una broma cruel, un recordatorio constante de mi lugar en la jerarquía familiar, el último peldaño. Me apodaron el fracasado del delantal. Aguantaba en silencio. Aguantaba porque lo que ellos no entendían, lo que nunca podrían entender, era que el Rincón de Julián era mi verdadero hogar. Don Julián no era mi jefe, era mi mentor. Me enseñó mucho más que a llevar 3 platos en un brazo. Me enseñó sobre el vino, sobre cómo el azafrán debe tostarse ligeramente para liberar su alma. Me enseñó a leer a los clientes, a saber cuando una pareja en una primera cita necesitaba espacio y cuando una viuda comiendo sola necesitaba una conversación. Servir no es rebajarse, muchacho, me dijo una noche mientras pulíamos copas después del cierre. Es un arte. Es el arte de hacer que otra persona se sienta cuidada, honrada. Cualquiera puede poner un plato en una mesa. Pero no cualquiera puede crear un momento, un recuerdo. Eso requiere dignidad. Y yo tenía dignidad. La encontraba en el agradecimiento silencioso de un cliente, en la risa de una familia celebrando, en el perfecto remolino de un capuchino. Mientras mi familia veía un delantal y un sueldo mínimo, yo veía un propósito. Los años pasaron. Terminé el instituto y, en lugar de ir a la universidad para estudiar algo respetable como exigía mi padre, decidí quedarme en el restaurante a tiempo completo. La brecha entre mi familia y yo se convirtió en un abismo. Don Julián, en cambio, me dio más responsabilidades. Aprendí a gestionar el inventario, a tratar con los proveedores, a llevar la contabilidad. El restaurante se convirtió en mi universo.
Un invierno, la salud de don Julián empeoró. Una neumonía lo mantuvo en cama durante casi 2 meses. Se negó a cerrar. El Rincón es la vida de este barrio, Marco. No podemos fallarles. Así que, con 22 años, me eché el restaurante a la espalda. Abría al amanecer para recibir las entregas, cocinaba durante el día siguiendo sus recetas al pie de la letra, atendía las mesas por la noche y cerraba a la madrugada después de fregar el último rincón de la cocina. Dormía en un pequeño catre en la trastienda. Por las mañanas, antes de abrir, iba al hospital a leerle el periódico y a llevarle los informes de la noche anterior. Cuando don Julián finalmente regresó, frágil pero con la misma chispa en los ojos, encontró el restaurante no solo sobreviviendo, sino prosperando. Había introducido un par de especiales nuevos que fueron un éxito y había renegociado un mejor precio con el proveedor de verduras. Me miró los libros de cuentas y luego me puso una mano en el hombro. No dijo nada. Solo asintió, y en ese gesto sentí más orgullo y validación que en toda una vida de intentos fallidos con mi padre. La humillación definitiva, sin embargo, aún estaba por llegar. Fue mi madre quien llamó. David ha conseguido un ascenso muy importante, anunció. Tu padre quiere celebrarlo. Y ha insistido en que sea, en tu restaurante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mamá, no creo que sea una buena idea. Por favor, Marco. Hazlo por mí. Intenta que todo salga bien. Y como un tonto, acepté. Llegaron el sábado por la noche, en hora punta. Mi padre entró como si estuviera inspeccionando una propiedad a punto de ser demolida. Mi madre sonreía con nerviosismo. Y David, mi hermano, caminaba con la arrogancia de un conquistador entrando en territorio enemigo. Les di la mejor mesa, la que estaba junto a la ventana, la favorita de don Julián. No está tan mal para ser un antro, comentó mi padre en voz alta, asegurándose de que los clientes de las mesas cercanas lo oyeran. Tragué saliva y mantuve mi sonrisa profesional. Bienvenidos a El Rincón. ¿Qué les gustaría beber para empezar? Fue entonces cuando David soltó su frase. Tráenos el vino más caro que tengas, mesero. El veneno en su voz era palpable. La palabra mesero no era una descripción, era un golpe. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi delantal. El calor me subió al rostro. Sentí las miradas de mis compañeros de trabajo, de algunos clientes habituales que conocían mi historia. El aire se cargó de una tensión insoportable. Pero recordé las palabras de don Julián, dignidad. Respiré hondo. Por supuesto, señor. Una excelente elección, respondí, mi voz sorprendentemente firme. La cena fue una tortura de 90 minutos. Cada petición era una orden, cada comentario una crítica velada. Se quejaron de la música, de la iluminación, del pan. Mi padre comparaba en voz alta cada plato con los de restaurantes de lujo a los que solía ir, siempre a favor de los otros. Era una actuación calculada, un espectáculo diseñado para recordarme mi lugar. Y yo jugué mi papel. Les serví con una profesionalidad impecable, rellenando sus copas, retirando sus platos, soportando su desprecio con una máscara de impasibilidad. Don Julián lo vio todo desde su pequeño rincón cerca de la cocina. No intervino. Solo observaba, sus ojos oscuros e indescifrables. Cuando terminaron, mi padre dejó caer su tarjeta de crédito sobre la mesa. La cuenta, muchacho. Y quédate con el cambio, seguro que lo necesitas más que nosotros. Fui a procesar el pago. Mientras volvía, vi a don Julián acercarse a su mesa. Señor y señora Ruiz, David. Les agradezco su visita, dijo con una cortesía formal. Me gustaría pedirles un pequeño favor. ¿Podrían quedarse unos minutos después de que cerremos? Hay un asunto que me gustaría tratar con ustedes. Y contigo también, Marco. Mi familia intercambió miradas de confusión, pero la autoridad natural de don Julián era tal que simplemente asintieron. Una hora después, el restaurante estaba vacío. Las sillas estaban subidas en las mesas, el suelo barrido. Solo quedábamos nosotros 5 en medio del salón silencioso, iluminado por una única luz de servicio. La atmósfera era solemne, casi como un tribunal. Don Julián se aclaró la garganta. Caminó lentamente hacia mí. En su mano llevaba un sobre grande y grueso. Se detuvo frente a mí, pero su mirada se dirigió a mi familia. Llevo 45 años en este negocio, comenzó, su voz resonando en el silencio. He visto a miles de personas pasar por esta puerta. He aprendido a reconocer el carácter de un hombre no por el traje que lleva o el dinero que tiene, sino por cómo trata a los que le sirven. Sus ojos se posaron en mi padre y en mi hermano. Y esta noche, he visto muy poco carácter.
Mi padre carraspeó, a punto de protestar, pero don Julián levantó una mano. Durante los últimos 10 años, continuó, su voz ahora más suave, dirigiéndose a mí, he visto a este muchacho trabajar más duro que nadie que haya conocido. Lo he visto tratar a cada cliente con un respeto que muchos directores de empresa no tienen por sus propios empleados. Lo he visto sacrificar sus noches, sus fines de semana, su juventud, por este lugar. Por mí. Hizo una pausa, y su mirada se volvió vidriosa. Cuando estuve enfermo, cuando pensé que lo perdería todo, este muchacho no solo mantuvo el restaurante a flote. Lo hizo prosperar. Se convirtió en el alma de este lugar mientras yo no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Él salvó mi negocio. Salvó mi legado. Se giró hacia mi familia de nuevo, su voz ahora firme como el acero. Yo no tengo hijos. No tengo a quien dejarle el fruto del trabajo de mi vida. Pensé que moriría y que el rincón moriría conmigo. Entonces, se volvió hacia mí y me tendió el sobre. Hoy dejo el restaurante, Marco. Me jubilo. Es tuyo, hijo. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si el universo entero contuviera la respiración. Miré el sobre, luego a don Julián, incrédulo. Mis manos temblaban mientras lo cogía. Dentro no había llaves. Había documentos. La escritura de propiedad del local, la licencia del negocio, los papeles de transferencia de la cuenta bancaria. Todo a mi nombre. ¿Qué? Exclamó mi padre, poniéndose de pie de un salto. ¿Qué estás diciendo? ¿Nuestro hijo, dueño de esto? Su rostro era una máscara de incredulidad y pánico. Don Julián sonrió, una sonrisa triste pero satisfecha. Señor Ruiz, usted pasó años diciéndole a su hijo que servir era una vergüenza. Lo que no entendió es que para poder liderar, primero hay que aprender a servir. Marco no es solo un mesero. Es el mejor hombre que conozco. Él no hereda un restaurante. Hereda el corazón de un viejo. Y se lo ha ganado. Mis rodillas flaquearon. Las lágrimas, reprimidas durante una década, finalmente brotaron, calientes y liberadoras. Mi madre balbuceaba algo ininteligible. Mi hermano estaba pálido como un fantasma, mirando el sobre en mis manos como si fuera una bomba. Mi padre dio un paso hacia mí. Marco, hijo, no entendemos. Levanté la mano para detenerlo. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no vi al gigante que me juzgaba. Vi a un hombre pequeño, asustado y confundido. Toda mi vida me hicisteis sentir menos, dije, mi voz quebrada pero clara. Me avergonzasteis por el delantal que llevo. Me llamasteis fracasado por honrar mi trabajo. Hoy entiendo la diferencia entre vosotros y él. Miré a don Julián con una gratitud que las palabras no podían expresar. Hoy entiendo que servir no es humillarse. Es liderar con las manos limpias. Tomé el delantal, el mismo que ellos habían ridiculizado durante años, y en lugar de quitármelo, me lo ajusté con orgullo. Era mi corona. Y mi reino. Los años que siguieron fueron una locura. Rebauticé el restaurante como el legado de Julián. Se convirtió en un éxito rotundo. Con los beneficios y un pequeño préstamo, abrí un segundo local. Luego un tercero. El legado de Julián se convirtió en una cadena nacional, famosa no por su lujo, sino por su calidad y su calidez, por el principio que don Julián me había enseñado, honrar al cliente. Creé un programa de becas para jóvenes de entornos humildes que querían estudiar cocina. Mi política de contratación priorizaba a chicos como yo, jóvenes rechazados o subestimados, dándoles no solo un trabajo, sino una carrera y una familia. Mi padre nunca me pidió perdón. Murió 5 años después, distanciado y amargado. Nunca volvió a pisar uno de mis restaurantes. Mi hermano y yo no volvimos a hablar. Mi madre vino a verme una vez, a la inauguración de mi 10º local. Se paseó por el elegante restaurante, lleno de gente importante y críticos gastronómicos, y se acercó a mí con los ojos llorosos. Siempre supe que tenías un talento especial, Marco, me dijo. La miré, sin rencor, solo con una claridad dolorosa. No, mamá, respondí en voz baja. Siempre tuviste miedo de verlo. Ella no respondió. No había nada que decir. Se dio la vuelta y se fue, dejándome en medio del éxito que había construido no a pesar de sus humillaciones, sino quizás, en parte, gracias a ellas. Me habían enseñado exactamente qué tipo de hombre no quería ser jamás. Y ese fue el legado más valioso de todos. ¿Hice lo correcto al cortar lazos con mi familia, o hay un deber que va más allá del respeto que te dan? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.
Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.